Si en una empresa en Colombia hay al menos un vehículo o se contrata a un solo conductor, existe una resolución que lo cambia absolutamente todo en seguridad vial. Hablamos de la 40595 de 2022. En los próximos minutos vamos a desglosar qué es, a quienes les aplica y sobre todo cómo puede proteger tanto a los equipos de trabajo como a la organización entera. A ver, esta es la pregunta del millón para muchos gerentes. Es muy fácil pensar que esto es solo para las grandes flotas de camiones, ¿cierto? Pero la realidad es mucho más amplia. La respuesta podría sorprender, y es esta normativa la que, al final, define las reglas del juego. Bueno, para saber si esto nos aplica, hay que ir a la base, entender primero qué es exactamente la resolución 4595 y por qué se ha vuelto pero tan importante para la seguridad vial en el país. En pocas palabras, esta resolución es como el manual de instrucciones. Establece el cómo se deben hacer las cosas. Es la metodología oficial que dicta paso a paso cómo se debe diseñar, implementar y, algo muy importante, cómo se verifica el Plan Estratégico de Seguridad Vial, el famoso PSV. Y es clave entender que esta norma no salió de la nada, ¿eh? Básicamente, jubila y moderniza la que existía antes, la Resolución 1565 de 2014. Hay que pensar en esto como una actualización de software, diseñada para que los requisitos de seguridad sean más realistas y se ajusten mejor a cómo funcionan las empresas hoy en día. Ok, ya quedó claro qué es la resolución, ahora la gran pregunta: ¿a quién le toca cumplirla? ¿Aplica para todas las empresas por igual? Vamos a definir su alcance con lupa. De entrada, parece que la red es bastante amplia. Cubre a casi cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada. Pero la ley no es generalista. Hay unos criterios muy específicos que, por así decirlo, activan la obligación de tener un plan. Y aquí están esos dos criterios. Ojo, que solo se necesita cumplir uno de los dos. El primero, si la empresa posee, fabrica o administra una flota de 10 o más vehículos. Y el detalle clave aquí es que no importa si son motorizados o no, ni si son de la empresa o de los empleados. La segunda condición es todavía más simple: si se contrata o administra personal de conducción. Así de fácil, incluso si la empresa no es dueña ni de un solo vehículo. Muy bien, si ya se determinó que una empresa debe tener su plan, ahora la pregunta es, ¿y qué debe contener? La resolución lo simplifica bastante, construyendo todo sobre 4 pilares fundamentales. Estos son los 4 pilares, y la verdad es que tienen toda la lógica del mundo. Primero, el diagnóstico. Es imposible arreglar algo si no se sabe qué está fallando, así que hay que identificar los riesgos. Segundo, la capacitación, y esto es para todo el mundo, no solo para los conductores, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos. Tercero, el compromiso. Si la gerencia no se lo toma en serio, el plan se queda en un papel. Y cuarto, la inspección. Los vehículos tienen que estar en perfecto estado, siempre. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de la nueva metodología. La resolución lo dice clarísimo. El plan de seguridad vial no puede ser un documento archivado en un cajón. Tiene que estar vivo. Y para eso, debe conectarse directamente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pensemos que la seguridad de una persona no termina cuando se baja del carro. Es un todo. Para quienes ya conocían la regulación anterior, es fundamental entender los cambios. Así que veamos un antes y un después para ver cómo esta resolución cambia las reglas del juego. Aquí se notan las diferencias clave. El cambio más grande, sin duda, es el primero: se elimina el aval. Antes había que esperar la aprobación de una autoridad para poder empezar. Ahora, la responsabilidad es 100% de la empresa. Segundo, la metodología ahora es más inteligente. Ya no es un molde único para todos, sino que se adapta al tamaño y a lo que hace cada negocio. Y por último, la verificación ya no la hace una sola entidad, sino que se distribuye. Bueno, ya tenemos el qué y el cómo. Ahora viene la parte que, seamos sinceros, a nadie le gusta ignorar: las fechas límite y qué pasa si no se cumple. El cronograma es muy claro. Para las empresas que ya existían en julio de 2022, el plazo para ponerse al día ya se cumplió. Y para las empresas nuevas, la regla es simple: tienen un año, desde el día de su creación, para diseñar y poner en marcha su PSVS. Pero claro, tener el plan en un documento no es suficiente. La pregunta lógica es, ¿y quién se asegura de que se esté aplicando de verdad? La supervisión se la reparten entre estas 3 entidades, y cada una tiene su razón de ser. La Superintendencia de Transporte, obviamente, vigila a las empresas del sector. Los organismos de tránsito actúan a nivel local.
Y el Ministerio de Trabajo se involucra justo por esa conexión vital que mencionamos antes con la seguridad y salud del trabajador. Y si no se cumple, las consecuencias son serias. Las sanciones van a depender de la actividad principal del negocio. Si la misión de la empresa es el transporte, las multas se rigen por el Estatuto Nacional de Transporte. Pero si el transporte es solo una actividad de apoyo, las sanciones vienen por el lado de la Ley de Riesgos Laborales, lo que puede impactar directamente la AEL y toda la gestión de seguridad y salud. Al final todo se resume en esta pregunta. La intención de la resolución es muy clara, que esto no sea solo un documento más para cumplir y archivar. El objetivo es que se convierta en un sistema de gestión vivo, una herramienta que de verdad gestione los riesgos y sobre todo que proteja vidas. Entonces, la pregunta para cada organización es, ¿el PSV es un simple requisito o es parte de la cultura de la empresa? La respuesta a eso lo define todo.